No creía en lo paranormal antes de asumir mi puesto como curadora el año pasado. No soy religiosa, simplemente crecí en un entorno donde se me enseñó que, al morir, todo termina. Mi padre, un ateo convencido, me inculcó esta visión junto a mis 4 hermanos. Era abierto de mente, y nos prometió que, si al final de la vida había algo más, haría todo lo posible por demostrárnoslo. Lo perdimos inesperadamente en 2009. No diré que no he tenido experiencias inusuales o inexplicables desde entonces, pero esas son historias para otro día. Para contextualizar, el museo donde trabajo está ubicado en la tercera ciudad más grande de Pensilvania, en una casa antigua construida en el siglo XVIII por Carlos y Sarah Bieber. Tanto el director como la curadora me advirtieron que se cree que la familia Bieber aún habita en la casa. Me dijeron que no me asustara por lo que pudiera ver o escuchar. En ese momento, sus palabras me parecieron una broma, pero tras 3 semanas trabajando sola por las noches, instalando una nueva exposición, comencé a darme cuenta de lo equivocada que estaba. Mi primer encuentro con un miembro de la familia Bieber ocurrió un martes por la tarde. Estaba de espaldas a la sala, frente a una estructura de alambre de gallinero que montaba en la pared. Siempre he sentido que me observan en el museo, pero esta vez era diferente, sabía que alguien me miraba. De repente, justo detrás de mí, escuché el sonido inconfundible de una mujer tosiendo. Me di la vuelta y vi un destello de un vestido a rayas azul y blanco que giraba rápidamente hacia las escaleras. Mi corazón se aceleró. Caminé para confrontar al intruso y encendí algunas luces, pero la figura se había desvanecido en la penumbra. Entonces, un chirrido resonó en la puerta del segundo piso. «Hola, ¿hay alguien aquí?», grité, intentando mantener la calma. En respuesta, escuché el sonido de unas botas pesadas que caminaban hacia el descanso de la escalera. El aire se volvió denso y opresivo. Escuché claramente a un hombre tomar aire y comenzar a silbar una melodía, acercándose cada vez más. El silbido, suave al principio, se intensificó, volviéndose cada vez más inquietante. Fue entonces cuando el pánico me invadió, apagué la luz y cerré la puerta con llave, sintiendo que algo oscuro me observaba desde la oscuridad. La segunda vez que tuve un encuentro con la familia Bieber fue la noche siguiente. Para no enfrentar la casa sola, llevé a mi novio conmigo. Mientras él subía al baño, escuché unos pequeños pasos que entraban en la sala. Me giré rápidamente, dejando el papel y el alambre de gallinero a un lado, y vi a una niña, no mayor de 6 o 7 años, de largos rizos rubios y un vestido blanco. Su rostro era inexpresivo, y una sensación de frío recorrió mi columna. Ella se dio la vuelta y corrió en dirección contraria. Instintivamente, la seguí. La niña corrió hacia la siguiente habitación, pasó junto al baño y se adentró en el oscuro pasillo que conducía al sótano. Me detuve un instante, sintiendo que mi respiración se entrecortaba, antes de volver a la sala de donde habíamos salido. Pero la niña había desaparecido. Mi novio regresó justo cuando el silencio se hizo incómodo. Seguimos trabajando durante otros 20 minutos, la tensión flotando en el aire, hasta que escuchamos el chirrido familiar de la puerta en el piso de arriba. Una vez más, el sonido de las pesadas botas descendió por el pasillo, acompañado de la misma melodía, ahora casi hipnótica. Miré a mi novio, su rostro estaba pálido, lleno de terror. Me preguntó si había escuchado lo mismo. Sin dudarlo, apagamos las luces y salimos de allí a toda prisa, dejando atrás la historia que aún resonaba en las sombras de aquel antiguo museo. Luke y yo habíamos pasado unas relajantes vacaciones en México el pasado abril. El regreso fue rutinario, desempacar, lavar la ropa, organizar recuerdos, hasta que me encontré con algo que no recordaba haber empacado. Entre la ropa, cuidadosamente envuelta, había una pequeña estatua de madera, representando a una mujer de rodillas, rezando al sol. Su apariencia tosca y desgastada me resultaba inquietante. «¿Qué es esto?», pregunté, sosteniéndola frente a Luke, esperando alguna explicación lógica. Luke sonrió,
despreocupado, y me contó cómo, durante una caminata con uno de nuestros amigos, habían encontrado la figura apoyada contra un viejo tronco en medio de la selva. Sin dudarlo, Luke decidió traerla a casa. Para él, era un simple y curioso recuerdo de un viaje. Para mí, algo en esa estatua me incomodaba profundamente. Pero la colocamos en una mesa del pasillo, junto a nuestras velas. Al principio, todo parecía normal, o al menos eso creí. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Aproximadamente una semana después, noté que la temperatura en casa había bajado de manera extraña. Al pasar por el pasillo, una corriente helada me erizó la piel, justo frente a la mesa donde reposaba la estatua. Cerré las puertas, convencida de que era solo el viento. Sin embargo, una sensación oscura empezó a instalarse en el ambiente. Pronto, pequeños sucesos empezaron a acumularse. Las llaves, siempre colgadas en el gancho de la cocina, aparecían inexplicablemente en la sala, justo en el centro de la alfombra. Al principio, pensé que era Luke quien las dejaba allí, pero él lo negó. No tenemos mascotas y nadie más podría estar moviéndolas. Algo más inquietante estaba ocurriendo. Luego estaban las luces del pasillo. Las bombillas se apagaban una y otra vez, sin motivo aparente, y el teléfono en la mesa de la estatua sonaba a cualquier hora del día. Cada vez que contestaba, lo único que escuchaba era un sonido sordo, como una estática lejana. Pero a veces, entre la estática, un murmullo suave, como si alguien estuviera susurrando del otro lado. Las llamadas eran cada vez más frecuentes, y una sensación de ansiedad se apoderaba de mí cada vez que sonaba el timbre. Lo más perturbador ocurrió varias noches seguidas. Cuando estaba a punto de acostarme, con la cabeza casi tocando la almohada, sentía algo duro debajo de ella. Al levantarla, la encontré ahí, la estatua. Esto pasó al menos 5 veces, y aunque traté de no darle importancia, el hecho de que esa maldita figura terminara bajo mi almohada me llenaba de un pavor irracional. Una noche, mientras estaba sola viendo televisión, ocurrió lo peor. Al fijar la vista en el reflejo de la pantalla, vi algo moverse detrás de mí. Era una sombra oscura, densa, flotando silenciosa en el pasillo. Sentí un nudo en el estómago. La sombra parecía observarme desde la distancia, como si esperara algo. Intenté no moverme, mis músculos rígidos por el miedo. Fingí que no la había visto, que no sabía que estaba ahí, observándome. El humo oscuro comenzó a deslizarse lentamente hacia el fondo del pasillo, desvaneciéndose. Cuando Luke llegó, no aguanté más. Le propuse salir, y terminamos en el estacionamiento de un McDonald's, con un McFlurry en mano, mientras le contaba todo lo que había sucedido. Mi voz temblaba. Pensé que se reiría, que me diría que estaba exagerando. Pero su reacción fue distinta. Se quedó en silencio por un momento antes de confesar que también había visto esa sombra. A veces la encontraba en la puerta de nuestra habitación al despertar, solo para verla desaparecer cuando intentaba enfocar la vista. Ambos nos dimos cuenta de que todo esto había comenzado cuando Luke trajo la estatua. Esa misma noche, ya no podíamos soportarlo más. Llevamos la estatua al jardín. Mientras las llamas la consumían, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La madera crepitaba, y por un momento, el humo que se elevaba parecía tan oscuro como la sombra que había visto. Pero cuando la figura fue completamente consumida, una sensación de alivio llenó el aire. La casa, que hasta entonces había estado fría y opresiva, pareció volver a la vida. Desde aquella noche, no ha vuelto a ocurrir nada extraño. La casa es más cálida, más acogedora, pero cada vez que paso por el pasillo, no puedo evitar sentir un pequeño vacío donde antes estaba la estatua, como si algo se hubiera ido, pero no del todo. Una vez tuve un amigo que conocí durante unos 4 o 5 años. Lo encontré cuando tenía apenas 11 años y él rondaba los 19 o 20. A pesar de la diferencia de edad,
algo que podría haber parecido extraño para algunos, nunca me hizo sentir incómoda. Nunca hubo una razón para sospechar de él. Al contrario, era protector, pero no de una manera sofocante o posesiva, sino casi paternal. Mi padre había sido desplegado a Irak cuando yo tenía 10 años, y mi amigo tomó ese lugar, llenando el vacío de figura masculina mientras mi papá estaba a miles de kilómetros. Pasábamos horas hablando por Skype, compartiendo secretos, anécdotas y sueños. Recuerdo que una amiga mía también hablaba con él, pero no con la misma frecuencia. Hace poco menos de un año, murió en un accidente automovilístico junto a su primo en algún lugar de Europa. Su pérdida me devastó. Rara vez lloro, pero esta vez fue diferente. Este dolor era profundo, un vacío imposible de ignorar. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Siempre he confiado en mi instinto, esa sensación que te atraviesa el estómago cuando algo no está bien. Y aunque suene extraño, también he confiado en mis sueños. A lo largo de mi vida, he tenido pequeños sueños, insignificantes, que después de unos días se convierten en realidad. Pero nunca nada tan inquietante como esto. Una noche, tuve un sueño. No era claro, como suelen ser los sueños que olvidamos al despertar, pero un detalle quedó grabado en mi mente: yo estaba afuera, en el patio de alguien. No sé quién más estaba conmigo, pero estábamos saltando por encima de un montón de chatarra, riendo, pasándolo bien, como si fuera un día normal. Había un árbol caído, con una de sus ramas rotas apoyada contra el montón de escombros. La escena era tan común que no le di mayor importancia. No había nada aterrador, ni sombras acechantes, ni esa sensación de que algo está mal. Así que lo olvidé. Semanas después, mi madre me sugirió que pasara un tiempo con mis primos en el campo. Era una idea tentadora, algo que acepté al instante. Necesitaba salir de la rutina, alejarme de la casa y desconectarme por un tiempo. Llegué el fin de semana. La propiedad de mis primos era vasta, con un silo, un granero y un cobertizo de cerdos que parecía estar en ruinas. Junto a ese cobertizo había un montón de basura, metal oxidado, alfombras viejas y ramas secas. Y justo al lado, el árbol, partido a la mitad, una de sus ramas rotas descansando sobre el montón de chatarra. Algo en mi pecho se tensó, pero lo deseché. Los detalles del sueño eran vagos, mi memoria a veces me traiciona, así que no pensé demasiado en la coincidencia. La semana transcurrió sin novedad, hasta que mi prima sugirió que saliéramos un rato al aire libre. Sin muchas alternativas, acepté. Caminamos, charlamos, y sin darnos cuenta, terminamos justo frente al montón de chatarra. Fue mi idea trepar por él. Nos subimos, yo primero, encontrando un lugar cómodo en una de las ramas del árbol caído. Mi prima, un poco más alejada, se sentó sobre una vieja alfombra enrollada. El silencio en el campo es inquietante. No hay el bullicio constante de la ciudad. Todo es quietud, interrumpida solo por el viento y el crujido ocasional de las ramas. Mi mente comenzó a divagar, y como a veces me sucede, me puse inquieta. Comencé a rebotar ligeramente sobre la rama, jugando con mi propio equilibrio. Pero una chica de 70 kilos no puede rebotar sobre una rama seca sin consecuencias. Lo siguiente que supe fue que la rama se partió. El crujido fue tan fuerte que hizo eco en el campo vacío. Caí hacia atrás, mis manos buscando cualquier cosa a la que aferrarse. Encontré una ramita, insignificante, que se quebró en mis dedos. Y entonces, caí. Lo que pasó después fue una mezcla de terror y desconcierto. El golpe me dejó sin aire, estrellándome de espaldas sobre un canalón viejo y oxidado. Mi cuerpo, inmovilizado por el impacto, comenzó a deslizarse. Todo parecía suceder en cámara lenta. Debajo de mí, el metal oxidado sobresalía, puntiagudo, listo para empalarme. Podía sentir el frío del metal acercándose a mi piel, la inevitable herida, la sangre, el dolor.
Y de repente, sentí una mano. Alguien me agarró del brazo, firme, pero sin hacerme daño. Me jaló hacia atrás, equilibrándome justo antes de caer completamente. El contacto fue real. Lo sé. Pude sentarme, estabilizándome, respirando entrecortadamente, mi mente aún en shock. Giré la cabeza para agradecer a mi prima. Estaba segura de que ella me había salvado, pero cuando miré, ella seguía a metros de distancia. Su pie estaba atrapado en una pantalla rota, completamente incapaz de haberme ayudado. Me quedé helada. No había nadie más. La sensación de aquella mano todavía la puedo sentir en mi piel. No fue mi prima, eso lo sé. No había tiempo ni espacio para que ella llegara a mí. Entonces, ¿quién fue, o mejor dicho, que me salvó? Era mi amigo, aquel que murió en el accidente. ¿Acaso aún me protegía desde algún lugar que no podía ver? Le conté todo a mi tía, y después a mi madre. Ambas, aunque escépticas, coincidieron en que pudo haber sido cualquier cosa. Pero yo lo sé. Sé que alguien me cuidaba ese día. Y aún ahora, cuando cierro los ojos, sigo preguntándome: ¿qué o quién fue realmente?